Bueno, vamos a hablar del caso Andis, que terminó siendo una especie de caja de Pandora, porque en un primer momento supuestamente involucraba a Españolo, a un laboratorio, y se hablaba de gente que supuestamente había cobrado una coima. Ahora, con el correr de los meses, nos estamos enterando que hay una organización que lleva bastantes gestiones, bastantes años, y que involucra a un montón de gente, no a este gobierno. Hiciste un buen resumen, porque efectivamente buena parte de esa organización era preexistente, estaba desde antes que llegara este gobierno. Habían pasado en algún momento por la administración pública en la provincia de Buenos Aires, en el último tramo de Mauricio Macri habían llegado al Andis, habían quedado afuera y estaban agazapados para ver quién era el gobierno que llegaba justamente ni siquiera hacia el del cierre gobierno anterior, viene del gobierno, por lo menos se identifica que vienen trabajando desde el gobierno de Mauricio Macri. Exactamente. Son algunos elementos que habían pasado en algún momento por la provincia de Buenos Aires, Sí. dentro de la órbita de María Eugenia Vial, pero en segundas líneas, ¿entendés? Mucha gente que A ver, por ahí estaba fuera del radar. ¿Quién es quién? Bueno, Bueno, Españolo, ya lo conocemos todos, ¿no? Claro, Españolo era el titular de Andis. Acá en segunda línea aparecen dos personas. Daniel Garbellini, subdirector de Andis, era el que estaba adentro, ¿no? El número 2 de Diego Españolo y el que muchas veces era el vínculo justamente con la estructura Claro, Españolo paralela. era un outsider. Llegó supuestamente por su vínculo con el presidente, o con él. Lo ponen ahí por su confianza. De ahí para abajo había gente que hacía mucho tiempo que Claro, trabajaba. lo que se acredita en la causa es que entre estas dos personas, Sí. Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete, había idas y vueltas, incluso en 2022 habían formado un grupo para tratar de desembarcar nuevamente en la función pública y muy específicamente aquí en Andis, porque tenían el vínculo con distintas empresas de farmacéuticas, Claro. y podían llegar ahí a tener un beneficio. O sea, tenían la estructura armada, solo les hacía falta que alguien Es se el la famoso know-how. Nosotros sabemos cómo hacer esto. Lo hicimos. Podemos volver a hacerlo. Necesitamos la llave para entrar. Exactamente, por eso nuevamente en este caso, tanto el fiscal como el juez Sí. ponen la mira en una asociación ilícita. Sí. Garbellini descargaba y tenía vínculo con estas dos personas. El armenio Pablo Atachian, que es uno de los que ya está detenido, tiene presión domiciliaria en Sí. su casa en Mendoza. Y acá hay una funcionaria Atachian fue funcionario de Zúcaro en Pilar. Pues sí, y trabajó en Andis en el cierre de la gestión Mauricio Macri, año 2018, antes de que se le cortara. Sí. Esto tiene distintas ramificaciones. Allí vemos a Luciana Ferrari, señalada en esta causa también, despedida de Roche, un laboratorio muy serio Mirá. en el día de ayer. Otra de las que ha renunciado, vereda de enfrente, es la hija de Miguel Calvete. Miguel Calvete es el operador externo. Sí. Es el que tenía buena parte de estos vínculos con distintos laboratorios y es el que en muchos casos también administraba. Decía, Sí. tanto acá, tanto allá. Ella pedimos trabajaba esta- en él, es rarísimo porque era funcionaria del Ministerio de Economía, nada que ver con todo esto, pero le encontraron un canutito, ¿no? En la casa. Un canutito de $700.000, efectivamente, y además 6 propiedades, todas recibía donaciones. ¿De quién? De su papá. O sea, su papá la usaba justamente para lavar y blanquear dinero. Sí. Dinero que en ¿Calvete parte fue funcionario de alguna gestión o siempre fue una persona ajena a la gestión pública? fue en algún momento vocero de los supermercados chinos. De hecho, había tenido en aquel momento mucha relevancia. Está detenido, además, por una causa que mezcla con prostitución, porque tenía departamentos que se rentaban Sí. justamente para que se ejerciera allí la prostitución. Ese es el vínculo y está detenido por eso. O sea, además está en la mira de la justicia Ajá. por algo absolutamente turbio, ¿no? Ok. Tenemos ahí un organigrama, digo, más allá de este cuadrito de quién es quién. Mirá, Españolo, Garbellini y Miguel Ángel Calvete. Para la justicia, director estatal, director paraestatal de Andis, eso quería decir, justamente preso por otra causa, lo que te estaba contando. Daniel Garbellini, Españolo lo acusa de estar para chorear. Sí. Ya en esos audios que se habían filtrado, él dice, me pusieron a Garbellini, que es Claro. el que tiene A ver, toda esta quiero armada. Ayúdame a pasar en limpio esto, porque lo que trascendió es unos audios españolos, supuestamente que en una reunión reconocía que había un 3%, que y que involucraría a un laboratorio. Sí.
empiezan a investigar. Al de los Kovalik. A de los Kovalik. A la Empiezan Suiza a investigar. Y lo que descubren es todo esto, digamos, lo de los Kovalik y todo eso era casi una anécdota a comparación de esta verdadera organización que lleva años, podríamos ya decir, cartelizando, ¿no? Lo que en algún momento, decime si estoy equivocado. No. Lo que se está juzgando con respecto a la causa Cuadernos, que es, se pusieron de acuerdo un montón de agrupaciones para cartelizar, nos repartimos las obras entre nosotros, esta te toca a vos, esta te toca a vos. Parece ser que pasaba lo mismo con los medicamentos en el Andis. Había alguien que había encontrado la forma, entraba en el sistema, estaban al tanto de todo lo que pasaba, estaban al tanto de las licitaciones que se iban a hacer, accedían a las licitaciones previamente y ahí decían, mira, ¿sabés qué? En esta tenés que poner un poquito más de plata, esta te va a tocar a vos. Básicamente descubrieron algo parecido a la causa Cuadernos, pero con los medicamentos en el Andis. Exactamente. Vuelvo a lo de los cuadernos. En uno de los allanamientos encuentran hasta cuadernos que decían esto es así. Por eso me acuerdo. Habían anotado, habían hecho un esquema. Había anotaciones de cómo repartían el negocio. Exacto. Y esas anotaciones son incluso previas a llegar al poder. O sea, decían, mira, tenemos que tocar a este y a este. A este y este. Tenemos que ir por acá. Tenemos que ver cómo nos acercamos a este lado. Cómo dejamos contentas a distintas patas del gobierno. Claro. Incluso después poder ofrecer todo esto, y todo esto refiere vínculos con segundas y terceras líneas, que son las que firman en muchos casos los papeles que autorizan las distintas partidas y las distintas licitaciones públicas. Tenían acceso, digamos, gente de afuera, laboratorios, empresarios, intermediarios, tenían acceso al sistema. Exactamente. Al sistema propio del Andis. Sabían qué entraba, qué salía, qué necesitaban comprar, qué precio estaban pagando. Digamos, jugaban con las cartas marcadas. Y armaban todo el entramado. Tenían 15 empresas a las que invitaban a participar, 2 que ganaban habitualmente y otras 2 que participaban de esas licitaciones y no ganaban. Las 2 que no ganaban tenían la misma composición justamente que las otras que sí ganaban. O sea, tenían los mismos socios en su armado. Claro. Y las 2 que ganaban se llevaban el 90% de las licitaciones. Y esas licitaciones, además, se las llevaban con una diferencia muy amplia. En algunos medicamentos los facturaban 20 veces más y en medicamentos muy sensibles había una diferencia enorme. Te digo, medicamentos para el raquitismo, por ejemplo. Había medicamentos para curar, o para tratar, mejor dicho, lo que tiene que ver con cáncer. Tengo un audio para compartir de Pino González, que es justamente funcionario y que delata, insisto, pone de manera muy evidente cómo era el ida y vuelta en lo que tiene que ver con los manejos de dinero. Mirá. Mira, acabo de estar tomando un café acá en la Biela. De hecho, todavía sigo en la Biela con el amigo Willy. Así que sí, pero decime qué hacemos, porque si no se va a perder eso, porque no hicimos más nada. Bueno, el lunes cuando voy a buscar la mía, lo hablamos si querés, o mañana, no sé. El lunes, ya hacemos todo juntos. Bueno, y mientras tanto habló Españolo brevemente. Dijo que el audio que se le atribuye es mentira, que la obra que hizo en su casa no es tan cosa, que es una galería y nada más, y que la plata que tenía en efectivo en su caja de seguridad las tenía previamente a su función pública, que fue la última vez que entró esa caja había sido en abril del 2023 y no más que eso. Exactamente, unos $80.000 que habían encontrado en esa caja. Perfecto, muy bien. Bueno, $700.000 la hija de Calvete tendría. Exactamente, $700.000. Bueno. Chiqui querido, ¿es malo el arbitraje?